Amigos, si has pensado comprarte un Jeep, si tienes un Jeep, bueno, este video es para ti. Hoy, como pueden ver, vengo a hacer ejercicio y tengo un carro todoterreno. Estas son las 5 cosas más importantes que tú y yo le cambiamos un Jeep para que sea un Jeep Daily Driver, un Jeep para todos los días, pero que también no deje de ser lo que está hecho un Jeep todoterreno. Así que bueno, y fíjate porque la quinta es la más importante, que no la puedes dejar pasar de alto, porque de verdad es la que yo creo que te vas a sentir como todo un guerrero en todo, en el trabajo, haciendo off-road y en cualquier, hasta en un mall que tú llegues, tu Jeep, la gente va a decir, wow, quiero ese Jeep. Así que bueno, comencemos con las primeras, vamos para allá. Lo primero que yo haría, ¿verdad? Que yo siempre he hecho, este es mi quinto Jeep que ya tengo, ¿verdad? En toda mi vida. Y como ustedes pueden ver, este carro, yo sé que ustedes dirán, este carro no es un Jeep Daily Driver, un carro para diario. Sí, sí lo es, se lo digo. Es un Jeep que también utilizo para aventura, como pueden ver en mi video. Es un Jeep que utilizo para todo. Pero yo siempre me preocupo, siempre estoy pendiente de que mi carro no solamente sea un carro para tenerlo guardado, que sea un carro que se pueda utilizar. Entonces la primera cosa que yo le digo a ustedes que tienen que hacer para que no, digamos, no se vea un carro, yo siempre digo eso, como una profesora de castellano, de biología. Me disculpan, profesora de biología, digamos un Jeep aburrido. Ustedes saben cuando los Jeep los compramos, ¿verdad? Ellos vienen con llantas pequeñas. Vienen unas llantas 33, 31 más o menos. Y bueno, yo lo primero que recomiendo, que siempre hago en todos mis Jeep, como siempre lo he hecho, y lo van a ver aquí en las imágenes, es, señores, ponerle primero un leaf. Okay. En este caso, ¿verdad? Va dependiendo del modelo del carro, del Jeep. Este es un Jeep JL, este vino con una pulgada, un leaf de 2.5 ya, porque es Rubicon, pero hay unos Jeep, ¿verdad? Que vienen súper básicos, tienen no sé cuánto, que una sola pulgada. Bueno, en el mercado, señores, pueden encontrar leaf, digamos de 2.5, 3, súper económico, hasta con $200. Usted puede levantar su carro con unos taquitos, ¿verdad? Algunos suplementos que les colocan aquí. En los amortiguadores aquí, en el espiral, le colocan unos suplementos. Entonces, bueno, hay unos lift kits, así que no tienen una excusa. Yo diría eso es lo más importante. Señores, no cometan ese error. No anden con un carro con un Jeep no puede andar con una así bajito. Tiene que andar con lift kit. Así que esa es la primera. Y vamos con la segunda, que está un poquito relacionada y ya van a ver de verdad que deben de tener, porque de nada va a servir que tengan un carro levantado si no tienen esta que viene. Bueno, el combo, digamos, este es un combo esencial que se los pongo como segundo modificación súper necesaria, importante. Recuerden que ya yo tengo aproximadamente más de 15 años en esto, lo que son los Jeep, y eso me hace que yo les pueda decir con ustedes con toda sinceridad que yo le pondría a un carro, miren, es esto, llantas. Eso sí, al poner las llantas, ¿verdad? Ustedes pueden conseguir muchos modelos de llantas. En este caso, aquí yo tengo unas que son un poco más agresivas, son más grandes, pero yo diría comenzar con unas personas que tienen un carro para Daily Driver nuevo, ¿verdad? Pueden comenzar con unas llantas 35, más o menos 37, que les van a servir tanto para el off-road, ¿verdad? Como hasta para ir a un mall, para ir para la oficina, para ir para la fiesta. Este es mi carro, como ustedes lo pueden ver, mi carro está súper modificado. Todos los que ven mi canal saben que yo lo utilizo para todo, para viajes, para ir para mi trabajo, para sacar a mi familia a pasear. Así que las llantas para mí son importantes. Eso sí, señores, que sean llantas Mud Terrain, o sea, todo terreno, ¿ok? Estas son un poco grandes, ¿verdad? Pero, como se lo dije, hay pequeñas. Así que también es muy importante que tienen que tomar en consideración esto. Tienen que unas llantas que no hagan mucho ruido. Esta llanta que yo estoy utilizando, yo he cometido muchos errores durante todo lo que son esto de tener Jeep, así que vengan para acá para que vean. Yo he cometido muchos errores que no quiero que ustedes los cometan. Por eso estoy haciendo este video, mucha gente me lo ha pedido, y yo sé que tú que quizás estás nuevo con los Jeep o quizás tienes muchos años, también sabes que comprar llantas que no hagan tanto ruido te sirven para Daily Driver. Recuerden que también el ruido te hace causar mucha molestia, te cansa un poco. Ya estas son unas llantas más grandes que luego en otro video vamos a hablar, pero por lo menos en este video yo le digo que tienen que ser Mud Terrain. Señores, no pueden comprarse un Jeep y me perdonan con unas llantas lisitas, llantas finitas. Tienen que ser llantas que sean agresivas, porque recuerden, lo que yo no quiero es que ustedes vayan al mall, vayan a se reúnen con sus amigos y entonces mira, llegó Juan, llegó Pedro, trae un Jeep todo así, todo bajito, o todo con unas llantas así que parecen unas llantas de, no sé, de un taxi. No, señores, llantas grandes, llantas de taco, pero que no haga mucho ruido. Recuerden eso. Así que bueno, ¿qué les parece? Yo creo que eso es lo más importante, el número 2. Y vamos para el número 3. De verdad que el número 3 es algo que
va de la mano, pero recuerden que todo esto va también dependiendo de ustedes, del bolsillo, lo que ustedes quieran hacer. Hay mucho lo que es este mundo de los Jeep. También me pueden escribir a mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en Facebook como One Life 4-Wheel Drive. Ahí yo también los puedo asesorar un poco si necesitan más asesoría en cuanto a la suspensión. Hay muchos precios. Yo aquí tengo algo un poco más agresivo, ¿verdad? Tengo más modificaciones, pero eso lo vamos a explicar en otro video. Así que comenta que no olviden suscribirse. Y vamos al tercero, porque el tercero de verdad que es uno también de mis favoritos, y que yo creo que son muy, pero muy necesarios. Así que bueno, vamos para allá. Lo tercero, señores, lo tercero es algo que les va a funcionar mucho y vengan por aquí, está por aquí. Les comento, yo diría unos rines, ¿ok? Recuerden que si usted monta llanta, se queda con los rines originales, es algo como que si usted se cambiará, no sé, los zapatos, pero no se ponen unas buenas medias. Así que, bueno, yo siempre soy así. Siempre que compro llantas, siempre instalo los rines nuevos. En este caso yo tengo unos rines, digamos, unos Beglo, ¿verdad? Que es algo más agresivo, más sofisticado que para lo que yo estoy haciendo off-road un poco más extremo. Pero si usted es una persona que no quiere irse tanto al fango, no quiere hacer overlanding, no quiere modificar su carro tan alto, lo puede hacer con unos rines, digamos, hay muchos tipos, aquí le estoy colocando. También hay rines que no son exactamente como este es unos rines, miren, tienen 22 tornillos y si pueden ver aquí, miren esto. Esos tornillos pasan de aquí a acá, mira aquí atrás. Este aro se saca y todo este aro, esta es parte del velo. Eso lo vamos a hablar en otro video, pero lo que quería decirles es que también existen unos que son fake, de mentira. Okay. Cuando le digo mentira no está nada malo. Hay también los presupuestos y también lo que tú quieras hacer. Pero yo diría, si tú cambias llanta, ponte unas nuevas medias con los nuevos zapatos. Porque de verdad que, no sé, nosotros decimos en nuestro país se ve chaborro, se ve feo, no sé cómo dicen en tu país, cómo dicen donde tú vives. Cuando tú andas con unos zapatos nuevos y con unas medias rotas. Así que bueno, así pasa con esto. Unos buenos rines, hay de la marca KMC, muchas marcas. Yo escogí esta porque esta me gusta mucho, Black Rhino, hay otra. La que tú creas que te gusta más, que sea bonito, eso sí, tiene que ser que sea bonito. Pero recuerden, estamos hablando de un Jeep, es una inversión, un estilo de vida, tiene que ser algo que te guste, que tú te sientas que vaya de acuerdo al color. Yo escogí negro, como pueden ver, negro con plateado, porque mi carro es gris. Y si tú ves, tiene cosas que son negras aquí, tiene negro, tiene gris, no sé. A mí me encanta cómo se ve el looks. Y eso es algo que yo siempre estoy buscando. Cuando hago algo para mi carro, compro algo. Si sea un tornillo, tiene que combinar. Porque recuerden que este es mi carro Daily Driver, señores. Un Daily Driver, se lo explico nuevamente, es un carro que puedo usar para todo, no solamente para off-road, ¿ok? Así que bueno, coméntame si hasta la tercera, ¿cuáles tú te has saltado? Yo sé que quizás tú también estás viendo este video, yo sé que sí, y tú tienes tu carro ya modificado y quizás tú dices, no, hace nada la tercera. O quizás tú te has saltado uno de estos pasos. Tienes que rectificar, vamos a rectificar. Siempre hay tiempo de, digamos, de seguir el camino correcto. Esto es lo que a mí me ha funcionado y les recuerdo, mi quinto Jeep, ¿ok? Cuando le digo, ya tengo 15 años en esto y esas son las cosas que yo comienzo. Así que la cuarta, es algo que le cambia el looks total a su carro, de verdad. Yo, de verdad que tengo Jeep y no me gusta un 4x4 como tal, llega a un sitio y sentirme cohibido. No me gusta que yo llegue a un lugar y la gente me vea, ay no, a mí me gusta bajarme mi carro, que la gente lo vea. Eso no sé, eso es una sensación que todos sentimos. Coméntame aquí si tú también sientes lo mismo, te sientes identificado, que tú veas tu carro y tú digas, wow, que tú veas tu carro y digas, me encanta mi carro. Yo tengo mucha historia, de verdad que sí. Cuando tú tienes un Jeep te conviertes en una persona en tu comunidad, con tus amigos, que la gente te reconoce, mira, este es Luis es el del Jeep, este es Moisés es el que tiene el Jeep, Gerson el del Jeep. Bueno, ya mi gente, mi familia, mis amigos me dicen Gerson, el del Jeep. Señores, ahorren para lo que a ustedes les gusta, gástenlo en eso, porque eso, la vida va pasando y yo creo que vamos para el cuarto. Este va a ser que su carro va a cambiar totalmente y vamos para allá. Estoy hablando ya, yo creo que se lo quiero mostrar. Venga, vamos para allá. Bueno, esta es la cuarta y la quinta va a ser la que va a ser la cereza del pastel, digamos. Pero la cuarta que yo quiero hablar de ustedes, señores, es esto, señores. Un bumper, un parachoque, mataburro, como le digan en su país. No sé cómo dicen ustedes. Esto. Bueno, como ustedes pueden ver, ellos los JL, que en este caso estamos hablando de un JL como tal, los Jeep JL vienen con unos bumpers que son de plástico, algunos que son de hierro, dependiendo del modelo, y también el package que ustedes cojan, ¿verdad? El package es el paquete. Recuerden que hay JLs, ¿verdad? Que vienen los Sport, hasta los Rubicon también, que vienen con bumper para choque de plástico, ¿cierto?
Bueno, el mío por lo menos traía eso, porque eso es algo también que les digo a ustedes. Yo por lo menos, yo soy de los que siempre nunca compro el paquete completo. Yo siempre compro, digamos, yo compré el Rubicon porque yo quería con ciertas modificaciones, quería como los lockers, ese tipo de cosas, que fuese un poquito más versátil, pero yo compro con que sean de plástico para luego yo cambiarlo a mi manera. Ese es un punto que les quiero decir, y también lo vamos a ver en otro video, así que no olviden suscribirse y aquí denle a la campanita de activar notificaciones, porque tenemos como este video, tenemos mucho más y estamos haciendo más videos para que todos ustedes aprendan y no solamente no se dejen, digamos, no se dejen agarrar por bobo. En la calle ustedes tienen que andar con su Jeep bien armado, bien bonito y llamando la atención, porque para eso se hicieron los Jeep, señores, para superar cualquier terreno y que la gente diga, mira, ese es Luis, Pedro, el que me está mirando, ese es el del Jeep. Un bumper, señores, que en esta parte me encanta mucho. Yo siempre le cambio los bumpers a mis carros. En este caso le puse esta marca RB, esta es un poco, digamos, más costosa, pero hay muchos bumpers en el mercado, digamos hasta de $100, $200. De verdad que sí, usted va a Amazon, a eBay, va a cualquier tiendita, consigue unos bumpers que son muy bonitos. Hay muchos modelos, por lo menos este es el Stubby, si no me equivoco, que es cortico. Miren esto aquí, este aquí por lo menos, miren, él tiene un ángulo de ataque. Esto lo hicieron más que todo también para las rocas, para hacer más flex, pero hay otros modelos que por lo menos llegan hasta aquí. Hay muchos modelos. Yo aquí le hice unas modificaciones que luego comentan aquí abajo si ustedes quieren ver cómo hicimos estas modificaciones y cómo ustedes pueden aprender de llevar un carro también de daily driver, como lo pueden ver como esto. Miren este maquinón, como está modificado, que también lo pueden usar para hacer off-road extremo, ¿ok? Entonces, bueno, este bumper es un bumper corto, tiene su enganche aquí, mira, para agarrarlo, para poderlo recuperar. Tiene aquí enganches, esos son otros enganches para que cuando usted se quede. Y tiene esto aquí. Por lo menos también me gustó mucho porque esto, señores, los protege de un choque. Recuerden que estos carros Jeep son carros agresivos. Estos no son carritos me va a perdonar que se lo voy a decir, pero de mamita. Estos no son carritos de mamita. Son carros agresivos, carros fuertes y tienen que lucir fuerte, ¿ok? Entonces aquí tenemos, miren esto, el bumper, ¿verdad? Este es el bolsillo de la marca RB, pero existen muchas marcas, como se los dije. Eso para mí es esencial, ¿ok? Cuando usted le cambia un bumper a un Jeep, señores, eso de verdad que se pone a otro nivel, ¿ok? Ven acá, yo creo que ustedes van a ver esto. Yo creo que ustedes vean esto aquí. Atrás yo no le cambié en bumper. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, esto se ve agresivo. Aquí yo no se lo he cambiado, ustedes dirán, mira, tiene el de plástico, ¿ok? Aquí no se lo he cambiado. Pero el bumper, digamos, bumper del frente, la cuarta modificación, súper esencial, no lo dejen de último, ¿ok? Lo que también pueden hacer, que yo hice durante todo lo que, digamos, porque esta es como una carrera, tener un Jeep es una carrera, un estilo de vida. A veces, señor, el bolsillo no te da, todo va sumando, pero te lo puedes comprar poco a poco. Les comento que a mí, yo una vez cometí un error, quise comprar todo en un Jeep anterior y no me disfruté el proceso. Tienes que disfrutar cada momento de tu Jeep, cada modificación que le haces, porque es una decisión que te va a llevar, digamos, a un estilo de vida, ¿ok? Entonces, unirte a un club de Jeep, eso también me ayudó mucho. Yo me uní a un club de Jeep. En los clubes de Jeep hay mucha gente que tiene todos los modelos. Entonces tú vas mirando, mira, me gusta este, me gusta aquello. También pueden ver en mi canal, aquí tengo una sección que se llama Mi Proyecto 4x4. Búscalo aquí. Tengo como, digamos, como ya 80 Jeep que he entrevistado, modelos, hemos explicado todo para que sirve cada cosa de esos Jeep. Lo puedes ver, así que sigue eso como una guía. Entonces el bumper, yo diría la cuarta indispensable. Vamos a esto último, ¿verdad? Pero estamos hablando ahora lo que es un Jeep Daily Driver. No los quiero, digamos, sofocar mucho para que ustedes puedan modificar su Jeep y que ustedes vayan en la calle, no se dejen intimidar por nadie. Si usted tiene un Jeep, no se dejen intimidar. Mira, tiene suspensión, tiene unas buenas llantas, tiene unos rines bien bonitos y ahora tiene un bumper que se va a ver ese Jeep, mira. ¡Ah! Se va a ver como hall, papá. Así que ya, sin más nada que esperar, el quinto, yo sé que lo están esperando. Esto va a hacer que su Jeep deje de ser un Jeepcito normal a ser un Jeep excepcional. Así que bueno, vamos para el quinto y el último. Ahora viene el toque final, la cereza del pastel. Esto, señores, unas buenas luces. Pónganle a su carro unas luces, hay luces muy económicas. Miren, por lo menos estas luces que tengo aquí, estas luces cuestan aproximadamente, señores, como decir, no sé, $40, algo así. Recuerden que también este mundo de lo que es off-road de los Jeep es un hobby caro, señores. Esto no es un hobby, digamos, pero nosotros lo podemos hacer, digamos, a nuestra medida, ¿ok? No le estoy diciendo que sea algo que tienen que gastar millones. Hay luces hasta de $2.000, para que sepa, $3.000. Pero yo pongo estas que se vean bonitas. Miren esas arriba y tengo 6 luces de arriba, súper lindas. Yo, ahora que le hice ese cambio de looks, como se los dije, es como si te pusieran un peinado, o para las mujeres, que se pongan un maquillaje bonito, unos aretes, algo así. Bueno, unas buenas luces, diría yo que es el quinto elemento para un Jeep. Recuerden, Jeep Daily Driver. Bueno, espero les haya gustado este video, amigos. Lo hice con mucho cariño para todos ustedes, porque yo sé que hay gente que está viendo este video, yo sé que tú ves este video y no sabes cómo modificar tu Jeep, no sabes cómo entrarle.
no sabes qué quieres hacerle. Así que bueno, no olviden suscribirse, compártete este video con un amigo que le gusten los Jeep, que quiera ya deja de ser el Jeep aburrido del grupo y que también les pueda servir. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Recuerden, la vida es una sola, aprovechen, disfrútenla en vida porque no hay otra oportunidad. Nos vamos. Ay, Dios mío.